Si alguna vez buscaste Evangelion manga en internet, habrás descubierto que la serie de robots que no son robots tiene un manga del mismo nombre, pero me la juego a que no sabías que no hay uno, sino más de 10 mangas. Sí, más de 10 y solamente contando los oficiales. Hoy, en orden cronológico, vamos a repasar todos los mangas de Evangelion. El primero es el más conocido de todos, Neon Genesis Evangelion, que cuenta con 14 tomos escritos y dibujados por Yoshiyuki Sadamoto, el diseñador de personajes de la serie original. Curiosamente, este primer manga empezó a publicarse antes de la salida del anime, en 1994. Entonces Evangelion está basado en un manga, no es un anime original. No es así. Gainax decidió publicar un manga de Evangelion como promoción del anime antes de que saliera la versión animada en televisión. Como el guión de los primeros episodios ya estaba casi terminado, los primeros tomos del manga de Evangelion son muy parecidos al anime. El manga encuentra su propio rumbo pasando los primeros 5 tomos, cambiando algunos momentos clave de la serie original. Algunos personajes que mueren en el anime sobreviven en el manga y viceversa, y las personalidades de algunos personajes se ven alteradas. Touji es más violento, Shinji no es tan retraído sino rebelde y enojón, Asuka es menos tóxica, Rei es más abierta con sus sentimientos y Gendo es incluso más frío con Shinji que en la serie original. ¡Es una heladera! Este manga también cuenta con explicaciones más directas sobre los puntos más enrevesados de la historia. Su arte es increíble desde la primera página hasta la última y el final es completamente diferente a la de The End of Evangelion. O es una extensión de ese final. Tengo un video sobre todos los finales de Evangelion en caso de que quieras spoilearte todo. El primer manga de Evangelion terminó de publicarse recién en 2014, pero en el medio tuvimos más manga. En agosto de 2003 se publicó Angelic Days, un shoujo de 6 tomos escrito y dibujado por Fumino Hayashi. Este manga nos muestra una realidad alternativa en la que Shinji, Asuka, Rei y tus demás personajes favoritos viven vidas casi normales. Shinji va a una escuela normal, Mamisato es su profesora, Asuka es su amiga de la infancia y Rei no es un clon de Yui, sino un estudiante de intercambio. Angelic Days no descarta completamente a los Evas y a los Ángeles, que siguen existiendo en el manga, pero el enfoque no está en los combates, en los robots que no son robots o en las referencias religiosas. Angelic Days se centra en el apartado amoroso, convirtiendo Evangelion en una comedia romántica, con fieltros de lucecitas y personajes con diseños estilizados típicos de shoujo. La trama nos muestra a Shinji y Asuka combatiendo con sus sentimientos, incapaces de iniciar una relación romántica porque temen arruinar su amistad. Touji y la presidenta salen varias veces en Angelic Days, cosa que nunca llegó a ocurrir en la serie original o en el manga de Sadamoto, y Kaoru también es un amigo de la infancia de Shinji. Una historia más romcom no había. Y antes de que lo dejes en comentarios, sí, este manga tiene 2 nombres. Originalmente Angelic Days se publicó como Girlfriend of Steel 2. ¿Y el 1? En Japón se le puso este título porque el manga funcionaba como una adaptación muy libre del videojuego Girlfriend of Steel, específicamente de la segunda parte. Hay un video en el canal hablando sobre todos los videojuegos de Evangelion. En 2003 salió otra adaptación de un videojuego, en este caso de Ayanami Racing Project, pero con un nombre mucho más complicado y largo. Neon Genesis Evangelion Ayanami Racing Project con Asuka Supplement Project Yonkoma. La trama del videojuego nos pone en los zapatos de un teniente que debe organizar el día a día de Rei Ayanami, decidiendo en qué momento hará las tareas de la escuela, cuánto tiempo le dedicará a sus clases de violín y qué ropa debería ponerse. En la versión de PlayStation 2 también se podía criar a Asuka, dándole sentido al nombre larguísimo del manga, que es una antología escrita y dibujada por mucha gente. En total son 2 tomos prácticamente inconseguibles en nuestro idioma. Al año siguiente se publicó una nueva antología llamada Eva y Eva 2 Anthology. Gainax siempre se lució con los nombres. Aunque el título te haga pensar que son 2 tomos, en realidad es uno solo. Y aunque la portada transmita oscuridad, dándonos la impresión de que esto va a ser ciencia ficción de los 80, en realidad no. A ver, sí que hay un artículo de 4 páginas escrito por el autor de Welcome to the NHK, pero el resto de la antología es un rejunte de historias cortas que funcionan a modo de parodia e incluyen mucho pero mucho fanservice. Que no te engañan el nombre de Obata en la lista de autores, porque de dibujante de Death Note solo ilustró un mini póster, nada más. ¿Pensaste que 2 adaptaciones de videojuegos ya era demasiado? Bueno, Gainax evidentemente no. En 2004 salió a la venta el videojuego Shinji Ikari Racing Project, proyecto de crianza de Shinji Ikari, que funcionaba de forma muy parecida al proyecto de crianza de Rei, con la diferencia de que acá podíamos controlar directamente a Shinji. El videojuego fue tan exitoso que al año siguiente salió un manga con el mismo nombre, el cual adaptó de forma muy libre lo sucedido en la tercera ruta del videojuego. ¿A que no adivinás qué ruta era? Sí,
La ruta escolar. El manga fue escrito y dibujado por Osamu Takahashi y tiene una premisa muy parecida a la de Angelic Days, solo que un poco más subida de tono. Nos presenta una realidad en la que los Evas y los ángeles existen, pero el foco está en las relaciones amorosas entre los protagonistas, que no están tan traumados como en el anime. Shinji no está deprimido, sino que es irresponsable, y no tiene problemas a la hora de hacer amigos, pero sí se mete en problemas cada 5 páginas porque a cada rato se cae sobre las curvas de alguna de las chicas. Al igual que en la escena escolar del episodio 26, Asuka es una amiga de la infancia de Shinji y ahora Kaworu es un estudiante de intercambio que tiene el malvado objetivo de romper el triángulo amoroso entre Shinji, Asuka y Rei. También aparece Mana Kirishima, otra estudiante de intercambio que había aparecido por primera vez en el videojuego Girlfriend of Steel. Y sí, esta chica también desarrolla sentimientos por Shinji, pero mientras en el videojuego la chica era una competidora de Nerv, en el manga ella trabaja para Gendo y Yui. Sí, en este manga Yui sigue viva. El proyecto de crianza de Shinji Ikari es directamente una comedia romántica con muchos enredos y fanservice que de alguna forma llegó a tener 18 tomos, 4 tomos más que el manga de Sadamoto. Es el manga más largo de Evangelion, el poder de las comedias románticas. En 2006 empezó a publicarse It's a Miraculous Win, un manga de 14 tomos de Koume Yoshida. Está basado en las máquinas pachinko, las tragamonedas japonesas. Pero espera, suscríbete antes de seguir mirando. Aunque esta premisa parezca una receta para el desastre, It's a Miraculous Win nos plantea una interesante pregunta. ¿Qué pasaría en un mundo en el que Evangelion no es real, sino una franquicia de pachinko? En ese mundo nos encontramos con Sakura Mogami, una oficinista obsesionada con Evangelion que tiene la fortuna de trabajar junto a gente que es idéntica a personajes del anime, como Ritsuko y Fuyutsuki. Es un personaje de autoinserción que cada 2 páginas recuerda escenas de la serie original y sale con Kaoru. ¿Qué más querés? Lamentablemente, al ser tan de nicho, este manga no fue traducido ni siquiera al inglés. Pero en 2007 los mangas de Evangelion se pusieron aún más raros. Ese año se lanzó toda una nueva serie llamada Petite Eva que incluye un videojuego, cortos animados y 2 mangas, que es lo que nos importa hoy. El manga cuenta con 2 tomos escritos y dibujados por Yusuke Hamamoto, el primero publicado en 2008 y el segundo en 2009. Petite Eva es una parodia de Evangelion situada en una realidad escolar. ¿A que no te la viste venir? La novedad de esta parodia es que Petite Eva va un paso más allá, con diseños chivis, una unidad 01 que asiste a una escuela de Tokio 3 y Zero el policía. Al contrario que las versiones escolares anteriores, Petite Eva no tiene momentos subidos de tono ni está centrado en enredos amorosos entre los protagonistas. Es un manga de gags con chistes cortos y bastante inocentes. Se ve que 2007 fue un año raro para Evangelion porque además de las versiones chibi de los personajes de la serie original, también se manifestó Campus Apocalypse, un manga en el que Shinji, Asuka, Rei y Kaworu se convierten en cazadores de vampiros. Este manga está escrito y dibujado por Ming Ming, quien en 4 tomos nos cuenta una historia muy diferente a todas las anteriores. Shinji Ikari es un estudiante de la secundaria Nerv, una escuela normal en un mundo normal en el que todo es normal. La mamá de Shinji murió cuando él era niño y su papá trabaja en el exterior, así que su guardián es Kaji. La aburrida vida de Shinji es interrumpida por la aparición de Rei, Asuka y Kaworu, 3 jóvenes que intentan defender al mundo de unas criaturas sobrenaturales llamadas ángeles. Se llaman ángeles pero son vampiros. Los ángeles quieren destruir a la humanidad y obtener unas gemas llamadas núcleos. Estos ángeles no son monstruos gigantes como los de la serie original, sino criaturas sobrenaturales que poseen los cuerpos de sus víctimas, manifestando alas enormes. Solo pueden ser derribados por balas especiales disparadas por un arma llamada Eva. Son vampiros, a mí no me engañan. El manga tiene cierto toque gótico que puede recordar a Pandora Hearts o Dick Grayman, y aunque tome lugar en una escuela, el foco de Campus Apocalypse está en los elementos sobrenaturales que se manifiestan por la noche. En 2010 se ve que algún ejecutivo se quedó sin ideas y dijo: ¿cuál fue el videojuego de Evangelion más exitoso de los últimos años? Uno de esos juegos fue Evangelion Detective, un videojuego de PlayStation 2 en el que Shinji no debe subirse al robot, sino que tiene que resolver un caso, haciendo de detective. ¿Sobre qué será el próximo manga de la franquicia? Sobre resolver casos, por supuesto. En 2010 empezó a publicarse The Shinji Ikari Detective Diary, un manga de 2 tomos de Takumi Yoshimura. La historia no tiene nada que ver con la del videojuego, excepto que en ambas obras hay detectives. En el manga de nuevo tenemos una secundaria normal, sin Evas ni ángeles. La novedad es que Touji, compañero de clase de Shinji, es amenazado por gangsters, cosa que le pasan a cualquier estudiante de secundaria. Su buen amigo, el no tan deprimido Shinji, busca la ayuda del detective Kaji y su fiel compañero Kaoru, quienes protegerán a Touji e intentarán resolver un misterio detectivesco para darle sentido al nombre del manga. El diario detectivesco de Shinji tiene muchos diseños kawaii de juzbandos y está lleno de humor ridículo, funcionando como una parodia de Evangelion. Pero
la verdadera parodia llegó en 2010. Pará, el manga anterior también había salido en 2010, ¿no? En 2010 se publicaron 2 trabajos de Tony Takesaki. Tony Takesaki's Neon Genesis Evangelion y Evangelion Comic Tribute, de un tomo cada uno. Los 2 mangas tienen historias cortas con humor ridículo, a veces un poco oscuro y siempre subido de tono. Aunque parezca mentira, ambos mangas son oficiales. En el segundo, además de Takesaki, hay historias cortas de los creadores de Excel Saga o Queensblade, como para que te hagas una idea de las curvas que te vas a encontrar en estos mangas. En 2014 se acabaron las parodias subidas de tono, pero no las historias estudiantiles, porque empezó a publicarse Legend of the Pico Pico Middle School Students, que no tiene nada que ver con Boku no Pico. Es un manga de 5 tomos escrito por Yuji Kawata y dibujado por Yukito. La leyenda de los estudiantes de Pico Pico nos cuenta una historia alternativa en la que los protagonistas de la serie original, Shinji, Rei, Asuka y Kaoru, son fanáticos de los videojuegos y viven vidas normales y corrientes. Todo cambia con la súbita aparición de una amenaza alienígena conocida como Los Ángeles. Estos aliens harán que nuestro cuarteto protagonista tenga que subirse a unos robots gigantes, o aún mejor, jugar videojuegos. Si suena como la premisa de SSSSSS Gridman es porque es lo mismo. En vez de entrenar en los cuarteles de Nerf como los conocemos en el anime, en este manga los protagonistas se entrenan jugando videojuegos. Por alguna razón, Studio Khara no publicó ningún otro manga en la larga espera de 10 años entre Evangelion 3.0 y Thrice Upon a Time, pero en 2021 sí salió una historia corta llamada EVA Extra X Evangelion 3.0 menos 120 minutos. El peor nombre que alguien le ha puesto a una obra de ficción en toda la historia de la humanidad. Si vos recordás alguno peor, déjamelo en los comentarios. Evangelion menos 120 minutos nos cuenta lo que ocurrió poco antes de la primera escena de Evangelion 3.0. Podemos ver un poco más de la relación de Asuka y Mari justo antes de que se lancen al espacio para rescatar a Shinji y a la unidad 01. Tiene un dibujo muy bueno, justifica la actitud de Asuka en Evangelion 3.0 y pone sobre la mesa aún más guiños sobre la edad de Mari. Te hablaría más sobre este manga, pero tengo todo un video en el canal hablando página por página de este manga. Déjame en comentarios cuál es tu manga favorito de Evangelion y hasta el próximo video te deseo un feliz jueves, en caso de que te hayas suscrito.